Ahora esa resolución tiene que ser declarada nula. Esta es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral redefine las normas. Que el conjuez es el abogado actual pago del señor Fico Gutiérrez, miembro de la oposición colombiana. Los magistrados responsables se fueron a celebrar, incluido el conjuez. Y a magistrados de la oposición de esa entidad a decir que sobrepasamos los topes cuando todo está perfectamente ubicado. Colombianos, mucha atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, le habló al país en esta alocución, le habló con claridad a la nación sobre un tema que la prensa tradicional ha preferido ocultar frente a esta decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar su campaña de 2026 e imponer una millonaria multa. Aunque los grandes medios evitan mencionar que el CNE está dominado por representantes de los partidos tradicionales, estos mismos que acusan al presidente de supuestas irregularidades de financiación, ocultamiento de gastos y violación de topes, tampoco han dicho que la decisión final terminó en manos de un abogado de Federico Gutiérrez, el alcalde uribista de Medellín y adversario, enemigo político del presidente Petro. Ese mismo abogado incluso hace apenas semanas estaba defendiendo al mandatario uribista en otro proceso. En consecuencia, ojo con esto, el CNE termina produciendo un fallo que opera más como un instrumento político que como una determinación jurídica, con un impacto directo sobre el gobierno nacional, sobre la campaña de 2022 y la campaña de 2026, además sobre la estabilidad del propio sistema electoral. La supuesta institucionalidad electoral que representa el CNE está siendo utilizada una vez más como una herramienta de persecución contra un proyecto político que empieza a incomodar a las élites de este país porque no están acostumbradas a que desde el gobierno nacional esté un pueblo decidido a cambiar el rumbo y seguir votando por los cambios que ya empezó el presidente Gustavo Petro. Ahora, la ponencia final, radicada en agosto de este mismo año, fue elaborada principalmente por el magistrado Álvaro Hernán Prada, hoy imputado por presunto soborno a testigo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez e integrante acérrimo del Centro Democrático. ¿Qué sucede con este tipo? Prada llega al CNE como una suerte de refugio temporal frente al proceso que la Corte Suprema adelanta en su contra por su papel en este entramado de presionar a testigos que llevó al expresidente Uribe a ser condenado en primera instancia. Básicamente, el premio que recibe este tipo fue convertirse en magistrado e investigar al presidente Petro, pese a tener un historial como opositor férreo del entonces senador Petro en el Congreso y este alineamiento que tiene con el uribismo. Aún así, se pretende negar que existe este choque de intereses cuando la naturaleza política del fallo salta a la vista. Los mismos actores que han buscado minar el avance del gobierno nacional son quienes hoy conducen la sanción más agresiva e inusual en la historia de ese organismo electoral. Luis Guillermo Pérez, quien se desempeñó como magistrado del Consejo Nacional Electoral, está denunciando o dándole a conocer a los colombianos una información importante. Resulta que el señor Álvaro Hernán Prada no estuvo en la plenaria que desarrollaron en Cartagena porque viajó el miércoles a Miami. Participó virtualmente como los dos conjueces. ¿Qué sucede aquí? Que cuando Luis Guillermo Pérez se desempeñó como magistrado del Consejo Nacional Electoral, incluso en los viajes al exterior autorizados por el propio CNE y por el gobierno, no se permitía participar en la plenaria del Senado del CNE. Dicho reglamento no ha cambiado. Escuchen ustedes esta importante denuncia que debe estar muy presente, sobre todo en la impugnación o los procesos que va a adelantar, por supuesto, la campaña del pacto frente a esta sanción arbitraria del CNE. Grave irregularidad que vicia de nulidad la resolución 11008 del 27 de noviembre del 2025, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral sanciona por una presunta violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro a la Colombia Humana, a la Unión Patriótica, al gerente de la campaña y a otras 2 personas. ¿Cuál es la irregularidad? El señor Álvaro Hernán Prada no está en Colombia, viajó desde el 26 de noviembre a la ciudad de Miami. Participó virtualmente de la plenaria y votó virtualmente de la plenaria. Estando por fuera del país, su firma fue incorporada electrónicamente a la resolución. ¿Cuál es el problema?
que incluso cuando un magistrado del CNE es autorizado en comisión a salir del país, autorizado por el CNE, autorizado por el gobierno nacional, no puede participar de una plenaria y menos de una decisión. Él además es el ponente. Ahora esa resolución tiene que ser declarada nula. Pero además el señor Álvaro Hernán Prada se ha ausentado de Colombia durante el año 2025 en 19 oportunidades, 2 viajes a México y 17 viajes a Miami, según la información que yo he recibido y que debería ser corroborada por las autoridades pertinentes. En todo caso, solicito al Procurador General de la Nación abrir de inmediato una investigación disciplinaria por una presunta falta gravísima contemplada en la Ley 1952 de 2019. Es la dejación de las funciones propias del cargo, donde se debe declarar la vacancia. El abandono del cargo es causal de vacancia y no hay justificación para que el señor Álvaro Hernán Prada, siendo incluso presidente del CNE hasta el 27 de septiembre del 2025, ha actuado de manera irregular y por lo tanto eso tiene unas consecuencias disciplinarias graves que deben ser sancionadas por el ente de control. Interesante que este señor se encuentre fuera del país, incluso cuando está enfrentando un proceso que lleva a la Corte Suprema de Justicia. Aquí lo que sí sorprende bastante es cómo podemos llamar magistrado a un tipo que tiene un proceso judicial por presuntamente haber violado la ley, por presuntamente ser un criminal, que ahora se las da de moral y de tener la legitimidad para investigar al presidente de la República, que no tiene ni siquiera ningún proceso por intentar torcer a la justicia u ofrecer prebendas para cambiar los testimonios y favorecer a un aliado político. La podredumbre de este sistema institucional. A esta persecución institucional se suma otra ofensiva de la senadora María Fernanda Cabal, que volvió a hablar públicamente de destituir al presidente de la República, Gustavo Petro, activando este libreto conocido de la extrema derecha para crear un círculo de ilegitimidad frente al presidente, porque la senadora María Fernanda Cabal, hay que recordar, incluso dijo que no debían permitir que Petro terminara su periodo constitucional. El mandatario y el presidente Petro le responde de la siguiente manera: ¿quiere destituirme, senadora? Contando con el abogado de Fico como Gutiérrez, como con juez, golpistas. Es precisamente en esta parte donde vamos a tocar este asunto que debería de alertar a todas las bases democráticas del país. El conjuez que define finalmente la sanción contra la campaña del presidente Gustavo Petro es un abogado de Federico Gutiérrez. Esta es una audiencia donde está defendiendo al mandatario uribista. Ustedes evidencia el riesgo real de que sectores opositores busquen instrumentalizar las instituciones para ejecutar lo que conocemos como un golpe blando, porque aquí ya no intentan derrocar a Petro con tanques, con presiones, incluso de mostrarlo como un corrupto o pedir sanciones de los Estados Unidos, sino con decisiones meramente políticas que quieren presentar como jurídicas, pero están amarradas a intereses políticos y vínculos contractuales con figuras del uribismo. Tienen toda una operación en marcha y sus ejecutores no lo esconden. Vamos a entrar a los detalles que mencionó el presidente Gustavo Petro sobre este asunto, porque precisamente lo mencionó, como estábamos diciendo al comienzo, al país entero. Hay que verlo porque aquí hay unos puntos importantes que vamos a ir parte por parte. Pues tenemos que hablar de otros temas que han sido de interés nacional y que debe tener aclaraciones. Tenemos el tema de lo que acaba de salir, es los sobretopes. No voy a mencionar mucho, solo les diré que el conjuez es el abogado actual pago del señor Fico Gutiérrez, miembro de la oposición colombiana. Nos está juzgando nuestros rivales políticos. Nosotros no admitimos eso. El juicio contra cualquier conducta política de un movimiento debe ser de acuerdo al principio universal del juez independiente, neutral, y no de nuestra propia oposición, que lo que quiere es hacer un golpe de Estado, porque, y lo descubrieron ellos mismos, ni hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña, lo hubieran hoy perfectamente explicado y proyectado a la opinión pública nacional, ni uno.
ni tampoco hay sobretopes. Es que imagínense el nivel de podredumbre. Un conjuez con vínculos directos con Federico Gutiérrez y con el bloque opositor. Aquí se encuentra este señor. ¿Puede hablarse de imparcialidad? Por eso el presidente Petro sostiene que detrás de toda esta operación en marcha están estos poderes fácticos de Antioquia que han manipulado y han direccionado instituciones judiciales durante años. Basta revisar el precedente histórico de lo que ha significado el CNE. Nunca han sancionado una campaña presidencial ganadora, ni siquiera en procesos con escándalos probados como el caso de Odebrecht y todo el proceso que hubo para ocultar esa financiación internacional ilegal. Esta es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral redefine las normas y está ignorando ciertos precedentes que existen y fuerza la interpretación de la ley para encajar un relato preestablecido, el de un supuesto sobrecostos, el de una supuesta financiación incluso irregular. Pero hay evidencias que prueban que no hubo ningún tipo de violación, que los argumentos del CNE desconocen la técnica electoral, la jurisprudencia y las prácticas auditoras aplicadas durante décadas a todas las campañas. Por eso lo que está ocurriendo no es una corrección administrativa, sino un montaje político, y el presidente Petro lo sostuvo en su alocución, y es precisamente lo que vamos a ver incluso con los argumentos que presentó la defensa del presidente del Consejo Nacional Electoral, que claro, el señor Álvaro Hernán Prada no quiso escuchar porque no le favorecía. Porque lo que han hecho con los sobretopes, y no se leyeron ninguna de nuestras defensas, es poner un acto que es después de la campaña electoral. La campaña electoral termina un día antes de que usted deposite el voto, se cierran las urnas a 1 hora, y cuando viene el festejo del triunfo, estamos lejos de la campaña electoral. ¿Por qué pusieron el valor de ese festejo que hizo la militancia por ganar, cuando ya se contaron los votos como parte de la campaña, para hacerla ver como sobretope? O los testigos electorales. Oiga, si los testigos son un derecho de la ciudadanía para que no se roben los votos, nos iban a robar centenares de miles en las listas al Senado de la República en ese momento. Miren, el CNE en este punto inventa que los testigos electorales deben ser valorados como gasto u operación en especie. Estimarlos en 931 millones de pesos, le están diciendo, 931 millones, y sumarlos entonces a los topes. Ningún proceso electoral en la historia ha exigido eso. Los testigos electorales son voluntarios, reconocidos por la ley desde hace décadas, están para cuidar los votos. En ninguna campaña presidencial, ni siquiera en una campaña al Congreso, porque también existen, como por ejemplo en las campañas a la Cámara, al Senado, a la Alcaldía y a los consejos, asambleas, hay testigos electorales. Ninguna campaña auditada desde la vigencia de la ley 996 se ha exigido cuantificar el valor económico que se puede gastar en testigos electorales, y siempre son voluntarios, pero en su mayoría las campañas se encargan de cierta forma de dar la alimentación, de dar incluso el transporte si están alejadas de los puntos de votación. Por eso se dice que esta es una persecución política. Es la primera vez que un CNE lo pretende, que se contabilice las cuentas o lo que se gasta en testigos electorales, y solo lo están haciendo contra el presidente Gustavo Petro. Es trato desigual, es persecución, es violación del principio de igualdad electoral. Si esa regla se hubiera aplicado antes, ninguna campaña hubiese estado dentro de los topes. Pero la coherencia del CNE no era el objetivo. El objetivo era fabricar esta infracción supuestamente cometida por el presidente, por el pacto histórico de la campaña del presidente. Ese es un derecho ciudadano, es después de la campaña electoral, se acabó un día antes. ¿Por qué colocan esos costos como si fueran sobretopes de la campaña nuestra? ¿Por qué Caracol Televisión, de nuevo, que puso una factura a la cual le pagamos por publicidad, pero se cometió el error de que la pusieron en la primera vuelta por las fechas y en la segunda también? Y no se pagó obviamente 2 veces, pero sí la factura se hicieron sumar los topes en una y otra, un simple error contable, y lo colocan sin leer siquiera la defensa como sobretope. Y finalmente, ¿por qué? Que es la otra circunstancia de que hablan de sobretopes, una donación de sindicatos de trabajadores, maestros una, trabajadoras del petróleo Uso, otra, FECODE y Uso, la hacen ver como sobretopes, cuando todos los partidos de la derecha colombiana a las que derroté
tenían en el mismo momento donaciones, pero no de sindicatos, sino de los patrones, de los banqueros, de las corporaciones empresariales. ¿Por qué la de los sindicatos es sobre topes? Que son donaciones a partidos conforme a la ley colombiana. ¿Y por qué las donaciones de los banqueros y las corporaciones de empresarios y las Keralty, etcétera, no? Miren, a mí con lo de Caracol me parece un absurdo contable. Oiga, la campaña solo pagó una factura. La otra incluso fue anulada porque incluía piezas emitidas después del 1 de junio, es decir, en segunda vuelta. Y el presidente aquí lo mencionaba. Incluso los documentos oficiales de la campaña establecen que solo el gerente nacional podía ordenar gastos o donaciones. Refresca la memoria en este asunto porque en el departamento del Magdalena, en Santa Marta, claramente había dificultad para la campaña en sí o patrocinar al presidente, al entonces candidato Petro. Y no podía ingresar ningún tipo que no estuviera autorizado desde Bogotá porque el mandatario incluso estaba evitando filtraciones. Entonces, nada que ocurriera fuera de esa autorización debe de tener validez jurídica. Aquí el mandatario lo decía, las actividades de muchas personas, de estos testigos electorales, eran totalmente autónomas y esto es un derecho ciudadano. Aquí no se podían contabilizar esos gastos, pero el CNE incluye arbitrariamente eso que dice el presidente de las donaciones del sindicato de maestros, el otro sindicato, para crear este montaje. Porque los unos son ricos y los otros son pobres. Porque los ricos apoyan a la extrema derecha y los pobres apoyan y los trabajadores al progresismo. No, y además de eso, estas grandes corporaciones que han financiado los partidos tradicionales, las bebidas azucaradas, no tienen impuesto porque los senadores no lo permiten. La reforma a la salud no ha tenido el trámite necesario en la Comisión Séptima del Senado porque los financiadores de estos senadores, las EPS, no permiten que, por supuesto, esta gente no vuelva a meter la mano en el dinero de la salud de los colombianos y así sucesivamente. Pero eso, el CNE, este sistema que es bastante burdo, bastante incluso incomprensible, nos está diciendo que es lo correcto. Incorrecto o no, aquí hay un trato desigual y eso lo hemos visto desde siempre. Pues así nos colocaron las donaciones de sindicatos a partidos, no a la campaña, como sobretopes de la campaña. No aceptamos esto, no creemos que un conjuez de Fico, abogado de Fico, nos tenga que juzgar a nosotros y ya esperaremos que la justicia aclare debidamente esta falta de garantías electorales. Miren, para completar el cuadro, los magistrados responsables se fueron a celebrar, incluido el conjuez, el abogado de Fico. Estuvieron en Cartagena, allá estuvieron en yates, festejando este triunfo. Hay fotografías, este video que ustedes están viendo. Una revelación bastante clara. Una decisión naturalmente política y partidista que pretenden arrinconar al presidente. Aquí no están actuando como árbitros electorales, no, están actuando como los perfectos ejecutores de una estrategia para debilitar al gobierno, al pacto histórico, las próximas elecciones. Y claro, reposicionar a sectores que han dominado el país durante 2 décadas mediante estructuras vinculadas al paramilitarismo político, y el presidente lo ha manifestado en muchos de sus trinos. Mientras Petro adelantó una campaña austera y ajustada a la ley, hay que ver lo que hicieron las élites tradicionales, la misma que ahora lo sancionan. No recibieron financiación de Odebrecht e incluso no estuvieron involucrados en la financiación ilícita a través de las economías ilícitas con el Ñeñe Hernández en 2018. Claro, aquí lo que estamos viendo es que esta sanción que hacen contra el presidente Petro es una reacción a ellos que perdieron el Estado y quieren recuperarlo por vías administrativas que no son democráticas, incluso no son vías ni siquiera penales. El presidente dice: el pueblo es el que decide si vuelve la gobernanza paramilitar o si se avanza hacia una democracia libre de mafias. Los mismos que no dan personería jurídica a quien me eligió son los mismos que entonces cogen a abogados de la oposición y a magistrados de la oposición de esa entidad a decir que sobrepasamos los topes cuando todo está perfectamente ubicado. Y por aquí también estuvo la senadora María Fernanda Paloma Valencia, una de las principales articuladoras del uribismo más radical, para hablar de destituir al presidente Petro.
Por eso el mandatario le dice, la incoherencia de la oposición es grandísima. En 3 años no encontraron un solo peso del narcotráfico en mi campaña, pero ahora buscan usar un conjuez parcializado que ya lo había demandado incluso antes al presidente Petro para imponer una sanción extemporánea de paso. Claro que hay conexiones que incluso debemos de recordar. Esta maniobra con figuras como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez, pilares de la persecución judicial en Colombia. Esto no es justicia, es una persecución disfrazada de trámite administrativo. Por eso la doble moral salta a la vista. Quienes hoy piden destitución son los mismos que han protegido campañas llenas de irregularidades, bloqueando investigaciones y jamás sancionando a los partidos tradicionales, aún con pruebas sólidas, aún con testimonios de los que hicieron parte de las mismas campañas. Oscar Iván Zuluaga, el candidato del uribismo en 2024, en 2014, está en un juicio porque Daniel García Zabaleta, otro uribista, lo delató porque pudo conseguir un principio de oportunidad con la fiscalía. Por eso, el uso selectivo del CNE es un patrón. Se activa contra movimientos alternativos, donde ni siquiera hay una declaración con pruebas que digan que, aquí violamos los topes. Un ataque político. Está destinado a reescribir la ley para deslegitimar el triunfo del presidente Gustavo Petro y abrir la puerta a excluir al pacto histórico del mapa político nacional, sobre todo acercándose las elecciones. Es el mayor ejemplo de lo que estamos viendo. Esto es verdaderamente increíble y el presidente ya lo ha dicho, es el pueblo el que va a decidir entonces si quiere que vuelvan estas personas destinadas a favorecer a unos pocos y hundir las reformas que benefician al pueblo colombiano. Hasta aquí este video, amigos y amigas, mil gracias por conectarse, los invito a que se suscriban al canal, compartan la información, mil gracias por estar presente y mucho me gusta para poder llegar a un público muchísimo más amplio y seguir ratificando que las mentiras nunca son diferencias de opinión. Nos vemos.